Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación e información. ¡Vamos a gatear! Acabamos de abrir las puertas de los estudios centrales de nuestro podcast aquí en Gatea. Hemos subido el volumen a los micrófonos para volver a estar con todos vosotros, queridos amigos oyentes gateadores. Y es que estar en Gatea es un honor, pero hablar para vosotros es un privilegio. Y que la Universidad Francisco de Vitoria nos apoye y nos ayude es un lujo. La verdad que sí, tener detrás a la Universidad Francisco de Vitoria para todos nuestros proyectos, incluyendo este del podcast, es un lujazo. Ya no te voy a saludar porque me echaste la bronca el otro día cuando quise saludar a Alfonso, pero lo que voy a decir es para Alfonso. Uy. Y para mí es un placer incomparable saludar a Alfonso Amado. ¿Y a mí qué? A ti, buenas tardes, Marta, ¿qué tal estás? Me alegro de verte. Bien, estoy fenomenal, muchas gracias. Oye, Marta, que en otro jueves que no perdemos la ocasión para hablar de autismo y de otras cosas de la vida, y es que la cita de los jueves es irrenunciable y además hoy, como hablo con Alfonso, como decíamos antes, que es un placer hablar con él otra vez. Pues sí, la verdad que sí, tenerle aquí otra vez, que no es nada fácil, por eso llevamos tanto tiempo sin hablar con él, porque bueno, todo lo que explica a las familias de personas con autismo nos interesa un montón, pero yo creo que lo que también él explica es para cualquier familia de cualquier niño, quiero decir, vale porque en el autismo aprendemos todos, ya lo hemos hablado en un montón de podcasts, que todo lo que vale para el autismo vale para aprender del resto de los niños. El material que hacemos, lo decía hoy en un cole, Alfonso, hoy fuimos a dar una formación a los comedores y a los patios de un colegio increíble, el Plácido Domingo de Vago y Ago Publi, del Plácido Domingo de aquí de Madrid. Nos invitaron a dar formación a profesionales de patios y de comedores. Y la verdad es que encantadores, y les decía que todo el material que preparen para anticipar o para adaptar los entornos para las personas con autismo, niños con autismo que tienen en ese cole, se benefician el resto de los niños, ¿no? Pues en estos podcasts es lo mismo, toda la información que da Alfonso vale para el resto de los niños. Pues nuestro neuropediatra favorito, Alfonso Amado. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, un honor ser vuestro neuropediatra favorito. Sí, ya tenemos abogada, tenemos neuropediatra y tú eres nuestro neuropediatra de cabecera. Pues un honor, lo voy a poner en el currículum. Ponlo ahí. LinkedIn, sí. Escúchame, que además el otro día nos quedamos enganchados, como es que él habla, porque sabe, ¿no? Y empieza a hablar del sistema nervioso central, que si el periférico, que si el otro. Ahora vamos a hablar hoy de eso. Empezaste a preguntar tú a mí y digo, oye, mira, espérate a hablar con Alfonso y así se lo preguntas. Además de hablar, por eso es hablar contigo. Por cierto, ¿qué tal hace por Pontevedra, esa bendita y hermosa tierra? Pues no se está mal, se está bien aquí al lado del mar. Ay, qué bien. Ya sabéis que estáis más que invitados a venir cuando queráis. Ya me está dando Marta por atrás, dice, no le digas que hagamos un programa allí con Alfonso. Sí, Alfonso, ¿nos vamos a hacer un programa allí con tu gente? Yo encantado, vamos, feliz. En abril nos llevamos todos hasta la mesa de esta. Además es que tiene un equipo de profesionales estupendo, de logopedas, de psicólogos, de terapeutas ocupacionales, que merece la pena hacer el viaje, sí, y independientemente de la cena, que después el pulpo de los percebes, el ribeiro, independientemente de eso, el hacer una mesa redonda con el equipo de la Ruta Azul, que por cierto, enhorabuena, ya llevan un año, yo pensé que llevaban 5 o 6 años, el otro día vi que celebrabais vuestro primer aniversario, merece la pena conocer al equipo, un día nos subimos. Alfonso, lo tenemos que cerrar, hacemos el podcast desde allí. Estás más que invitados. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Hoy pues vamos a hablar de eso, de lo que ha dejado entrever ahora Marta, del sistema nervioso. Yo recuerdo que el sistema nervioso tenemos esa imagen del cuerpo humano que hay con un montón de ramificaciones,
pero seguro que tú, con tus sabias palabras y de la forma de explicar, para los torpes como yo lo vamos a entender. ¿Qué es el sistema nervioso central? Perdón, el sistema nervioso. Sí, bueno, ya lo anticipaste tú, ¿no? Hay dos partes, ¿no? El sistema nervioso central y el periférico, que como su nombre indica, pues el central es el cerebro, que es un poco el ordenador que controla todas las acciones y nuestros comportamientos y nuestros movimientos. Y luego el periférico, pues decimos que son como los cables, ¿no? que conectan ese ordenador con el resto de terminaciones. Realmente a nosotros lo que nos interesa mucho es el ordenador, ¿no? Porque generalmente es donde está la mayor complejidad. En ese ordenador es donde se generan pues, todos nuestros comportamientos, actitudes, manías. Yo siempre digo que una de las cosas, en el otro podcast hablaba de uno de mis mentores, ¿no? que es el doctor Jesús Eirís, que trabaja en Santiago y del que sigo aprendiendo mucho. Y os comentaba una anécdota, ¿no? De un niño con TEA que él lo veía clarísimo y yo no fui capaz de verlo. Y siempre me acuerdo que cuando veía pacientes con él, me llamaba muchísimo la atención, pues por ejemplo, alteraciones genéticas que afectan al sistema nervioso central, ¿no? Un ejemplo, el síndrome de Angelman, que además, bueno, hace unas semanas se celebró el día de ese síndrome. Nosotros tenemos algún paciente y estamos muy sensibilizados. Bueno, pues muchas veces esos niños, muchos de ellos, tienen una fascinación por el agua. Entonces, ven una piscina y se lanzan, ¿no? A la piscina. Entonces yo siempre decía, ¿cómo es posible que tú en tu cerebro se genere algo que haga que tengas una fascinación y una atracción increíble por el agua? Y como comportamientos de esos, muchos más, ¿no? Pues del síndrome de Williams, pues es lo que le llamamos cocktail party speech, que es un niño que tú le dices, oye, ¿qué tal en el colegio? Y ellos te dicen, pues en el colegio muy bien, la verdad es que hacía muy buen tiempo, bueno, hubo un poquito de nubes, llovió un poco, luego hizo un poquito de sol, luego bajé al patio, en el patio hay gente, esa gente a veces es buena, bueno, jugué al fútbol, el balón era de reglamento, pesaba un poquito, no jugué mucho, luego volví a subir. De esto que no te están dando un discurso, que te están diciendo nada, pero es eso, un cocktail party speech. O el Williams, por ejemplo, tienden a coleccionar objetos también. Entonces, son las típicas cosas que siempre me fascinaron, de que tú puedas tener una alteración en tu sistema nervioso central que sea capaz de que tus comportamientos sean de una determinada manera, que al final el mayor grado de complejidad de nuestro sistema nervioso central donde lo ves es en la forma de comportarse, ¿no? que influyen muchísimos otros factores. O sea que el sistema nervioso central está compuesto, entiendo, que es por el cerebro. Sí, básicamente el cerebro. El cerebro tiene distintas partes, ¿no? Pues una parte que controla los movimientos motores, otra parte que controla pues, la capacidad de concentrarme, ejecutar tareas, otra parte que controla la emoción. Entonces, bueno, son distintas partes interconectadas que al final toda esa complejidad da lugar a distintas formas de ser de cada uno. Y luego el sistema periférico, cuando el cerebro, digamos, para hacerlo claro, da una orden, el periférico es cuando actúa. Sí, el periférico, sobre todo nosotros, hay dos tipos de cables, ¿no? Los cables que llevan la información para que se muevan los músculos y los cables que recogen información, que son los sensitivos. Entonces, bueno, tú puedes tener una alteración en la sensibilidad, puedes tener una alteración en los movimientos, también es un sistema bastante complejo. Se le da mucha importancia a ese sistema nervioso que tenemos en el intestino, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Que hay muchísimas terminaciones nerviosas. Y eso muchas veces yo digo, hombre, eso existe porque todos los que... Bueno, a mí me pasaba, cuando tenía un examen, un partido importante, pues ibas más al baño de lo habitual. O sea que no hay ninguna duda de que hay una conexión entre el cerebro y el intestino, que eso daría para hablar mucho. O sea que, bueno, el sistema nervioso tiene así diferentes facetas y componentes. Sí. ¿Qué pasa en el cerebro cuando se tiene autismo? Pues una gran pregunta. Ahora mismo... Paso estoy yo para hacer preguntas. Sí, no tengo ni idea. Sí, lo que pasa y yo para intentar contestarlas. Sí. Pues mira,
En el autismo, que lo definimos por lo que decimos siempre, problemas de interacción, comunicación, lenguaje, patrones de comportamiento repetitivos y estereotipados, no hay un área única que regule esos 4 dimensiones, sino que probablemente lo que se produce es un desbalance entre distintas áreas. Es decir, no es que tengamos un área dañada justo en un sitio en particular, sino que probablemente distintas conexiones entre distintas áreas, eso es lo que produce la disfunción y que se generen ese tipo de comportamientos. Pero realmente no es que lo vayamos a diagnosticar, y eso es interesante, ¿no? Porque muchas familias nos dicen, o yo le puedo decir, no, pues el autismo es un problema en el sistema nervioso central. Y muchas veces me dirán, ¿y no le puedes hacer una resonancia? Lo cual es una pregunta bastante normal, yo me la plantearía, ¿no? Pues oye, tú haces una resonancia y ves alteraciones en el sistema nervioso central. El problema es que en esa resonancia tú ves como si dijésemos trozos grandes, ¿no? Pues eso, cortes, pero no ves las neuronas, no ves esas pequeñas conexiones que hay, ni cómo funcionan esos neurotransmisores en función de cómo conectan unas áreas con otras, sino que simplemente sacas una foto, ¿no? Y en esa foto pues realmente no estás viendo cómo funcionan las cosas. Hay un tipo de resonancia especial para estudiar el sistema nervioso central que se llama resonancia funcional, que bueno, ve distintas áreas del cerebro y sus conexiones, que bueno, podría ser en algún momento útil, pero hasta donde yo sé no es aplicable ahora mismo en la práctica clínica habitual. O sea que el autismo, corrígeme o corregidme si me equivoco, no es que sea por defectos de neuronas en el cerebro, ni por exceso ni por defecto, sino que hay unas conexiones entre ellas que chocan y que no casan bien. Se podría explicar así. Sí, no es un área determinada que tú digas si tienes una alteración en este área va a pasar esto, sino que probablemente se produzca un desbalance entre distintas áreas. Hay muchas teorías que tienden a explicar qué es lo que pasa en los niños con autismo. Ahora mismo no hay una teoría unificada y sobre todo el gran problema que tenemos con el TEA, el gran problema y el gran reto, que por eso es una parte del neurodesarrollo que nos gusta a muchos neurólogos infantiles, porque es el gran reto, que es que no tenemos un biomarcador. Biomarcador quiere decir que tú no tienes una partícula, una prueba médica, física, tangible que te diagnostica autismo. Es decir, yo no hago una analítica y diagnostico autismo, no hago una resonancia y diagnostico autismo, o no hago un estudio genético y diagnostico autismo, porque eso tampoco va a ocurrir. Entonces, es el gran reto de no tener un biomarcador, sino tener que basarte en evaluaciones sistemáticas, observacionales, como dice Marta. Claro, en observación. Bueno, después la buena noticia, porque estáis ahí un tono, estáis muy serios, ¿eh? Hoy estáis muy serios. Es que son cosas serias de las que hablamos. Ya, pero estáis muy serios. Bueno, pero yo tampoco quiero meter la pata. Voy a darle el punto. No, vete la pata, que yo la he metido un montón de veces y me iba más en ello. No pasa nada, metiendo la pata se aprende más que acertando. Que la buena noticia es que el cerebro, ya vamos para allá, de Ramón y Cajal, es muy plástico. Entonces cuando Jorge tenía pues 2 años, 3 años, por ahí, pensaba, si una persona tiene un accidente de tráfico o un ictus y el área del habla se le está afectada, aprenden a hablar utilizando otras áreas. Y bueno, yo ahí era mi esperanza. O sea, yo decía, vale, si el cerebro de ahí, bueno, a ver, por eso trabajamos e intervenimos, y cuanto antes se trabaje y antes intervengas mejor. Es la plasticidad del cerebro para conseguir cosas que si no se trabaja no se consiguen. Es algo que es dúctil, se dice, al trabajo, sí. que es maleable. Sí, efectivamente. Después somos mejores o peores alfareros. Hay mejores alfareros y peores alfareros, pero que no es una piedra sobre la que no se pueda trabajar. No, el cerebro compensa. Y de hecho lo vemos en Gatea y lo vemos en la Ruta Azul. Nuestros chicos, hasta de una forma natural, exponiéndose a su contexto, empiezan a desarrollar habilidades que no tenían para adaptarse a ese contexto. El ser humano es adaptativo. Entonces, incluso los chicos más gravemente afectados consiguen que ese cerebro haga cosas que no son esperables, y nosotras muchas veces flipamos con las evoluciones de nuestros chicos, y a vosotros os tiene que pasar también, y eso es que el cerebro está haciendo cosas
que no eran esperables. ¿A base de qué? Pues a base de terapia, a base de intervención y el propio medio, el propio contexto que está metiendo ahí información y que nuestros chicos saben utilizar. No es algo estanco. O sea, no naces con un cerebro, no es algo estanco. Por comparar, mira los brazos que tiene Alfonso, mira los tuyos. Bueno, Alfonso hace pesas. Claro, hace pesas, es decir, vale, que todos que tienes un brazo, incluso que tuvieras un brazo que estuviera mal formado, con trabajo puedes conseguir que ese brazo coja peso. Un niño que tiene problemas de manipulación, los terapeutas ocupacionales lo saben, le dan herramientas para que el niño aprenda a comer, le van quitando los apoyos para que lo haga. Ese cerebro está haciendo cositas y ese brazo está haciendo cositas. La base es, pues como casi todo en la vida, la perseverancia y tener un buen maestro, un buen guía, ¿no? Un buen mentor. Sí, la clave es lo que dices tú, que es la plasticidad neuronal, ¿no? Que es otro concepto, que otras neuronas suplan la función. Eso es increíble. De las que no funcionan. Eso lo vemos mucho, es otro tipo de problema, ¿no? Pero en lo que se llaman parálisis cerebrales, ¿no? Infantiles o PCIs, muchas veces, pues a lo mejor en la resonancia ves algunas lesiones y las familias nos dicen, pero con las lesiones que tiene, ¿qué es esperable? Y es algo que no les podemos decir, porque una frase que les digo yo es, yo he visto niños con resonancias normales y un grado de afectación tremebundo y niños con resonancias catastróficas que no notarías que tienen un problema. La diferencia es el que tiene la resonancia catastrófica pero ha empezado a trabajar desde que nació para que otras neuronas que están bien suplan la función de las que no están o que no funcionan bien. Al final ese que ha empezado desde que nació, bueno, pues lo ves y no ves que haya tampoco grandes diferencias. Y esa es la gran esperanza con los niños y eso es un poco lo que nos gusta a los neurólogos infantiles, ¿no? Que es que tenemos muchísimo margen de mejora con niños, ¿no? Ahí sí claro, que y la esperanza de las madres, la esperanza está contenida de, oye, el cerebro es plástico y puede aprender cosas que no son esperables. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que dice Alfonso y lo que dice Meli constantemente, empecemos y empecemos ya. E incluso aunque no haya diagnóstico, nosotros trabajamos con niños de 12 y 13 meses con sospecha, pero decir, no vamos a esperar los 18, que vamos a esperar. Empecemos a dar caña a este cuerpecito y a este cerebro, porque efectivamente el cerebro tiene la capacidad de compensar y mandar a hacer a otras áreas del cerebro. A mí me parece apasionante la neurología, me parece apasionante. Oye, Alfonso, insisto, échame la bronca si te pregunto cosas que para ti serán obvias, pero para mí no tengo ni idea, o pueden ser absurdas también para ti. ¿Por qué funciona mal una neurona? Pues ¿Para qué? O todavía no se sabe todavía por qué. No, sí. Nosotros, sobre todo en lo que nos centramos, una neurona puede funcionar mal por muchas razones. Quizás en neurología, simplificándola al máximo, realmente una neurona de por sí no puede hacer mucho. Como puede hacer es en conexión con otras, ¿no? Es decir, por sí misma una neurona pues, tampoco es que tenga mucho que hacer. El tema es que tú tengas así distintas neuronas que trabajan de manera coordinada y bien entre ellas. Entonces, bueno, ya digo, simplificándola al máximo, porque la verdad es que en neuropediatría, pues imaginaros, vemos desde distrofias musculares hasta atrofia espinal, hasta epilepsia, hasta TEA, hasta PCIs que dijimos antes. Entonces, bueno, hay un grado de variabilidad entre todo lo que hace un neurólogo infantil que es muy difícil tener una teoría que unifique un poco todas las disfunciones. Pero quizás lo que nos interesa un poco es cómo trabajan de manera coordinada las neuronas entre ellas y cómo se transmiten la información entre ellas, y en ese sentido es muy interesante. Sabéis que se transmite la información entre ellas a través de unas moléculas que se llaman neurotransmisores, no se mataron mucho para ponerle el nombre, ¿no? Pero se llaman neurotransmisores. Entonces, bueno, en neuropediatría le damos mucha importancia a los neurotransmisores y de hecho algunos de los tratamientos, pues en este caso farmacológicos que utilizamos, van dirigidos específicamente a intentar modificar esos neurotransmisores y que mejore un poco ese flujo de trabajo que tienen entre las neuronas. Lo que pasa es que, claro, afecta a... Me estoy metiendo donde no me llaman, pero cuando metes una medicación, afecta
a todo el cerebro, no al área concreta donde yo quiero. O sea, yo como madre diría, Alfonso, necesito una medicación que vaya al área de la impulsividad. Voy a poner un ejemplo que muchas madres demandaríamos. Es decir, es demasiado impulsivo y esto hace que, bueno, pues que tenga problemas de conducta, que tenga verbalizaciones inadecuadas y un montón de circunstancias que las madres vivimos con mucha ansiedad, ¿no? Entonces, lo que observamos las madres, las familias, es cuando nos dais una medicación para eso, claro, es como cuando llueve en el bosque entero. Entonces, sequía solo hay una parte del bosque, pero está lloviendo en el bosque entero, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos encharcando sitios que ya estaban muy regados. No sé si me estoy explicando. Tengo unos efectos no deseados que tú dices, vale, que me has quitado esta angustia. Pero me ha generado otra angustia porque yo esto no me lo esperaba. Por ejemplo, aumento de peso. Esto explícanoslo brevemente porque vamos a tener un programa exclusivamente de farmacología. Bueno, es que ha salido porque el tema lo ha sacado él, no me riñáis. Sí, la culpa es mía. Yo quiero que nos centremos para otro programa. No, tiene toda la razón, Marta. El ejemplo principal, pues es, por ejemplo, yo pongo un mal llamado estimulante, ¿no? Pero el metilfenidato, que yo creo que es lo que conoce todo el mundo, no para TEA, aunque se puede utilizar, sino para el déficit de atención. Yo lo que intento es... ¿Lo conocemos todo el mundo? No. Ya, bueno, eso sí, pero bueno, el típico que sale en las noticias, ¿no? Bueno, no vamos a decir nombres comerciales, pero bueno, sí, lo típico. Aquí se puede decir lo que se quiera, Alfonso. Yo lo que intento poniendo ese tratamiento... O sea, yo hago una valoración a un niño, una valoración neuropsicológica, y en esa valoración, yo por los resultados de esa valoración deduzco que tiene un déficit de dopamina en una zona del cerebro, dopamina es un neurotransmisor, en una zona del cerebro que se llama la corteza prefrontal, porque esa es la que regula la atención, la ejecución de tareas, la concentración. Entonces, yo lo que intento es aumentar específicamente la concentración de dopamina en la corteza prefrontal. ¿Con qué lo hago? Pues con un medicamento que es un inhibidor de la recaptación de dopamina. ¿Esto qué quiere decir? Que las neuronas no vuelven a pillar dopamina, la dejan ahí para que vayan trabajando la sinapsis entre ellas, para que haya dopamina de sobras. Problema, pues que también tengo más dopamina en otras áreas del cerebro. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Que dejo de comer, ¿no? Pues de repente por otras razones pues tengo como efecto secundario una pérdida de apetito, o que a lo mejor ese aumento de dopamina hace que esté demasiado concentrado, ¿no? Y a lo mejor esté irritable y salte por todo, que eso también puede ocurrir, o a lo mejor ese aumento de dopamina pues también hace que no pueda dormir bien. Entonces, el arte de buscar un equilibrio entre conseguir un efecto terapéutico y desde luego no conseguir ningún efecto negativo. Aunque vamos a hablar de esto en otro podcast, un poco el mensaje que yo quiero dejar siempre claro a las familias es que nosotros nunca sacrificamos tolerabilidad frente a eficacia. ¿Esto qué quiere decir? Si tú me dices que el niño está estupendo pero ha bajado 10 kilos, no hay opción de darle un tratamiento farmacológico. Es decir, no Claro, es que hay que medir todo eso. Oye, una pregunta, no sé si es un mito, ¿no? Pero dicen que cuando vamos envejeciendo las neuronas vamos perdiendo neuronas. ¿Es cierto eso? Sí, tú pierdes... Nos vamos volviendo más tontos. Lo has notado, ya lo has notado. tú lo has notado en ti, iba a decir lo has notado en mí, pero no, en mí, que ya estoy más tonto. Que estás más. Sí, sí que ocurre en alguna gente más rápido que en otras, ¿no? Pero sí que ocurre. Generalmente se suele decir que el pico de funcionamiento cerebral, que para los que peinamos canas es un poco desmotivante, es sobre los 25 años. A partir de allá para abajo. A partir de allá para abajo lo que pasa que es de funcionamiento cerebral en ese momento. Lo que pasa que tú pues vas acumulando experiencias, background, y eso al final va sumando. Ya sabes cómo actuar. Y sabes más por viejo que por diablo. Efectivamente. Aunque tú a lo mejor pues no tengas un cálculo mental, porque a lo mejor no te hace falta, súper avanzado, pues sí que sabes analizar situaciones de otra manera, pues porque tu base de datos se ha ido alimentando a lo largo de años de distintas experiencias y puedes tomar decisiones de una manera mucho más fiable, ¿no? O sea que tiene una parte buena y una parte mala. Sí. O sea que a los 25 años
Los que tenéis 25 años es el máximo esplendor. Yo es que lo doblo tu apuesta. Yo doblo tu apuesta. No, pero a ver, hablando de lo que está hablando Alfonso, también ocurre que vamos a pensar en los abuelos de nuestros niños. Una persona mayor, el cerebro ocurre que cuando no le necesitas, imagínate una persona mayor que esté inactiva, que no salga, que no tenga amigos, pandemia. ¿Hay muerte neuronal por falta de estimulación? Sí, eso es como ir al gimnasio, es decir, tú tienes que ejercitar esas áreas del cerebro para que funcionen como tienen que funcionar. Si no las ejercitas, se acaban atrofiando y no funcionan como tienen que funcionar. Como que el cerebro interpreta, no me necesitas, como no me necesitas, me voy. Sí, tú tienes que estimular todas esas áreas. El ejemplo es el gimnasio, tal cual, lo que decías antes de los brazos, ¿no? Pues si tú al final estás ejercitando un músculo de manera continuada a lo largo del tiempo, incluso si luego tú lo dejas de ejercitar, tienes lo que se llama una memoria muscular, ¿no? Es decir, ese brazo incluso te va a costar menos recuperar la fuerza que tenías previamente. Ahora, si no lo has ejercitado nunca, es muy complicado que luego seas capaz de mejorarlo, ¿no? De ahí el que tengamos que utilizar nuestro cerebro de la mejor forma posible, y de ahí la aplicabilidad a las terapias con los niños, ¿no? Pues lo de siempre, empiezas antes. Sí. Empecemos cuanto antes para que efectivamente estás trabajando áreas cerebrales y de repente esas áreas al final intentas que funcionen como tienen que funcionar. Sí, funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas. Entrenemos funciones ejecutivas, cuanto antes empecemos a entrenarlas, nuestros chicos que tienen dificultades ahí, cuanto antes empecemos a entrenarlas, pues más facilidad tendrán. Y para el resto de mortales, como decías antes, de las personas mayores que dejan de ejercitar su cerebro, ¿qué actividades? ¿Leer? ¿Jugar al bingo? ¿Sudokus? No sé, pregunto por preguntar. ¿Pero alguna actividad hay para poder retrasar esa? Sí, vamos a ver. Hay que buscar una combinación, porque si me dices, yo leo mogollón y hago sudokus, pero estoy todo el día tirado en el sofá. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio entre el ejercicio físico y el ejercicio mental, que son cosas que se complementan entre ellas, ¿eh? Es decir, yo cuando hago ejercicio estoy mucho más vivo a nivel mental. Claro. Cuando yo estoy más vivo a nivel mental, también funciono más a nivel de ejercicio, a nivel físico. Que es, a ver, es que suena raro, ¿no? Pero bueno, mens sana in corpore sano, ¿no? Pues al final tienes que tener justo de las dos cosas su justa medida. Entonces tienes que tener una parte física que es importantísima para evitar el deterioro cognitivo, y tienes que tener una parte cognitiva también que te va a evitar el deterioro físico. Pues lo que comentas tú, hombre, yo creo que de todo eso lo que más... Vamos a ver, yo la gente que veo, no es mi materia, ¿no? Pero la gente que veo más sana o más viva es la que siempre tiene ganas de aprender, ¿no? Pues típica persona que tiene 65 años y yo qué sé, se apunta a fotografía, ¿sabes? Sí. O un idioma, aprender un idioma, que tú dices, con 70 años sí. Y aprende... O que se van a la universidad porque quieren saber inglés. Historia, sí, como te digo, yo cuando sea viejita me voy a ir a la universidad a aprender historia, que es una Pues carrera repente, como que se me pues quedó ahí. Me encanta la historia española del siglo XVII, sí. Y se mete ahí a saco y empieza a rebuscar y ver. Entonces eso, nuestro cerebro siempre en base a retos o cosas que te interesen, pero siempre intentando estimular el aprendizaje, incluso cuando eres mayor. Muy bien, Alfonso, no te vamos a quitar más tiempo. Lo de siempre, muchísimas gracias por atendernos. Y como habéis dejado antes ya entrever, Marta y tú, para el tema de la farmacología, te citamos para otro programa. Hablamos de farmacología, de medicamentos y bueno, Alfonso, todo lo que quieras. No te lo he dicho, Alfonso es nuestro profesor de máster en farmacología. Anda, pues hombre, porque no es, bueno, entonces... también, bueno, perdóname, Alfonso, yo creo que es la asignatura más tocho. Ladrillito. Entonces hemos dicho, ¿a quién se la endosamos? Digo, pues venga, Alfonso, que lo hace ameno, que lo hace entretenido, porque hablan de, pues eso, neurotransmisores, inhibidores de no sé qué, y aceptó el reto, dijo, venga, vale. Honrado y orgulloso de formar parte del máster Gatea, de verdad. Porque pensamos que es imprescindible que los padres y los profesionales sepan los efectos deseados y los indeseados de los fármacos que se le dan a nuestros niños. Así que para otro día. Eso es, Alfonso, que nada, un placer como siempre escucharte y por las explicaciones que nos lo haces muy fácil a los que somos muy duros de mollera, como decía. Hasta la próxima, Alfonso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Chao.
Marta, lo que sabe este muchacho es Que una sí, barbaridad, que te lo he dicho, te avisé. Me quedo yo a cuadros, digo, me estás muy serio, si es que no sé qué preguntarle, porque me dejas es sin complicado, palabras, sí, pero lo explica claro, ¿no? Y yo creo que, bueno, que también nos vale todo lo que ha explicado para nuestros niños con autismo y para el resto de los niños, para nuestros abuelos, para nuestros padres, el saber que tenemos un sistema nervioso que tiene un sistema central y uno periférico, que es como un ordenador con su CPU y sus periféricos, que hay que cuidar el cuerpo para cuidar la mente. Y cuidar la mente para cuidar el cuerpo. Sí. Fíjate lo que decíamos al inicio del programa, esa imagen de ese mapa del cuerpo humano, yo solo creía que era solo el sistema nervioso ese. Que hay que cuidarse, que hay que hacer ejercicio y leer y jugar al bingo, todo. Sí, hay que cuidarse mens sana in corpore sana. Nos quedamos con esa idea. Qué adagio latino más de hace muchísimos años, pero qué razón tiene. Marta, que además es que es un lujo contar con estos colaboradores. Es que en Gatea nos obsesionamos por colaborar con los mejores. Sí. Marta, ha sido un placer. Recuerda a nuestros oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Pues bueno, lo más fácil es meterte en www.gatea.org. Ahí tenéis toda la información, pues bueno, sobre nuestro email, info@gatea.org, nuestro teléfono y nuestro podcast. Las plataformas de podcast, pues las de siempre: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, pues pueden ser 10 o 12, ¿no? La que uséis. En la plataforma que uséis, buscáis en Google, en el buscador de Google, Podcast Gatea, ahí os van a aparecer un montón de plataformas. Bueno, y agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria su colaboración con este podcast. Bien. Marta, un beso muy fuerte y hasta la próxima. Pues hasta la próxima, Raúl. Un beso grande. Queridos oyentes gateadores, esperamos que os hayáis informado, que os hayáis entretenido y que también pues resulte útil este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.